reunión, que es la cuarta del año, ¿no? Incluyendo también la reunión conjunta que hicimos con el Comité de Pediatría. Vamos a hablar de las novedades en diabetes y embarazo del 2022 que aparecieron que se escucharon en la ADA, en el Congreso de la ADA. Para hacer todo esto, bueno, nos va a ayudar Cristina, María Cristina Feingold, que ella la conocen todos, pero la vamos a presentar igualmente, es jefa del servicio de endocrinología en el Hospital César Milstein. También era o fue presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes en el periodo 2015-2016. Es la directora actual de la carrera de especialistas en endocrinología, consultora de nuestro comité e integrante de nuestro comité, y además es la codirectora del DEI, que como ustedes saben es el Departamento de Educación e Investigación de la Sociedad. Así que bueno, Cristina. Bueno, gracias María Elena por la presentación, así que yo me toca hacer las presentaciones de cada una de las doctoras, en este caso son todas femeninas las integrantes que van a hablar en el transcurso de la noche. Así que las voy a ir presentando de a una y en el orden que aparecen en la propaganda que mandamos de la reunión. La primera que nos acompaña hoy es la doctora Gabriela Rovira. Mientras yo las voy presentando, en todo caso lo que pueden hacer es ir compartiendo la pantalla y presentando, poniendo la presentación, ¿sí, Gaby? Así que Dale, después vamos a dejar la discusión para el final, vamos a hacer todas las presentaciones, porque me parece que en honor al tiempo, los invito también a que vayan utilizando el chat para hacer las preguntas, así yo voy sacando quizás las que me parece que por ahí son interesantes para la discusión final. Bueno, la doctora Gabriela Rovira es médica endocrinóloga del Hospital Británico y del Hospital Materno Infantil de San Isidro, es ex coordinadora del Comité de Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes y miembro actual del Comité de Innovación y Diabetes y también del Comité de Embarazo, y también, por supuesto, es la secretaria actual de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes. Menuda tarea tiene Gabriela en este momento. Y ella se va a referir al simposio sobre, que es revisando la función de la célula beta en el embarazo, que fue coordinado originariamente en ADA por el doctor Buchanan, y se va a referir tanto a diabetes gestacional como a prediabetes. ¿Es así, Gabriela? Así sí. Que bueno, te dejo que comencemos. Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar acá compartiendo esta noche y con tantos participantes. Voy a ir un poquito rápido porque la idea es tratar de respetar los tiempos. Para comenzar, me pareció muy interesante en este simposio la primera exposición de Camille Pau, donde ella comienza hablando de la fisiología de la célula beta en el embarazo, y como todos sabemos existen numerosos cambios en el embarazo y en el metabolismo de la glucosa, principalmente asociados al incremento de las hormonas placentarias y citoquinas, que tienen como resultado un aumento de la insulinoresistencia, y en las mujeres que desarrollan diabetes gestacional ponen de manifiesto distintos grados de insulinodeficiencia. Hace varios años ya Cataglano estudió que las mujeres que desarrollan diabetes gestacional presentan una menor sensibilidad a la glucosa, que esto está presente incluso desde etapas previas del embarazo. Y Buchanan en otros estudios también evalúa la insulinosensibilidad en el tercer trimestre y en el posparto, y encuentra que las mujeres con diabetes gestacional presentan una menor sensibilidad a la glucosa incluso en el posparto comparado con mujeres del grupo control. Estos hallazgos, también estudiados por distintos métodos, por clamp glucémicos y por distintos índices de insulinosensibilidad, incluso fuera del embarazo de mujeres que tuvieron antecedentes de diabetes gestacional, son consistentes respecto a la menor sensibilidad que presentan estas mujeres incluso fuera del embarazo. Esto tiene importantes implicancias en relación al riesgo de desarrollar diabetes 2 en el futuro. Por eso
tanto, el comentario era acerca de hacer foco en herramientas de prevención de diabetes 2 en este grupo de mujeres que tienen tanto riesgo a desarrollarla. Sobre todo, buscando herramientas que tengan un impacto en mejorar la insulinoresistencia. Respecto a los distintos subtipos de diabetes que existen en las mujeres que desarrollan diabetes gestacional, este es un estudio de Camille Pau, donde evalúa y define distintos subgrupos de diabetes gestacional teniendo en cuenta la respuesta insulínica, y define que hay mujeres que tienen diabetes gestacional y en las cuales predomina la insulinoresistencia, otros en las cuales predomina la insulinodeficiencia y algunos grupos que son mixtos. Estos subgrupos tienen un similar grado de respuesta hiperglucémica en la curva de tolerancia oral a la glucosa, como vemos en este gráfico. Sin embargo, cuando se evalúa la respuesta de secreción insulínica, lo que vemos es que los grupos que predomina la insulinoresistencia tienen una hiperrespuesta, en cambio los grupos de insulinodeficiencia responden en forma similar a los grupos controles, o sea, de las mujeres que no desarrollan diabetes gestacional. Entonces ella presenta este ensayo clínico que está desarrollando, que es el estudio SPRING, que comenzó en el 2016 y terminó de reclutar mujeres en diciembre del 2021, donde tiene el objetivo de evaluar la función de la célula beta y la insulinoresistencia en mujeres con diabetes gestacional para dilucidar si estos cambios tienen que ver con un defecto materno o con un desbalance hormonal generado por las hormonas placentarias. Y nuevamente separa a las mujeres en distintos grupos, en este caso según el momento de diagnóstico. El grupo donde se le diagnosticó en forma temprana la diabetes gestacional en el primer trimestre, a las que se hizo diagnóstico en forma clásica, o sea, entre semana 24 y 32, y evalúa la insulinosensibilidad de estos dos grupos comparándolas con el posparto y con el grupo control. Acá no dejó sacar fotos porque estos estudios todavía, estos resultados no están publicados, pero hizo mención respecto a que tanto el grupo de comienzo temprano como el grupo de comienzo clásico presentaron una menor sensibilidad en el posparto respecto al grupo de mujeres que no habían desarrollado diabetes gestacional. En resumen de esta primer charla, sabemos que existe una disminución de la sensibilidad a la insulina y de la función de la célula beta en el embarazo, que comienza antes, persiste durante el embarazo y se mantiene después del mismo. Y respecto a la heterogeneidad que implica la diabetes gestacional, así como la diabetes 2, tiene que ver con el mecanismo de base que genera hiperglucemia. La insulinoresistencia va a estar más presente en aquellas mujeres que comienzan en forma temprano y que hacemos un diagnóstico en etapas tempranas del embarazo, y que se asocian con mayores índices de masa corporal y con hiperglucemia en ayunas, y la insulinodeficiencia va a estar más representada en los grupos en las cuales se hace diagnóstico en forma clásica entre el segundo y tercer trimestre. ¿Se ve? No. No. No, ahora no. Me parece que Se ve un fondo negro. como que alguien comenzó a compartir, ¿puede Sí. ser? Sí, sí, sí. A ver, diría que dejen de compartir pantalla. A ver, ahí Solo a la puse, doctora Rovira, por favor. ahí puse que no se pueda compartir. No sé si, Perfecto. vamos a ver si Funciona. funciona. A ver, ¿ahí se ve? Ahora empezó la tuya. Sí, ahora sí. Ahí está. Sí, Bueno. además, por favor, que muteen todos los micrófonos, porque también se ve cuando entran los micrófonos, ¿sí? Por favor. Entonces, repitiendo este último comentario para cerrar esta primera parte de la charla, así como en diabetes 2, en diabetes gestacional tenemos distintos subgrupos, algunos que se relacionan más con presencia de insulinoresistencia, que está presente muchas veces desde antes del embarazo, y otros que tienen mayor predominancia de insulinodeficiencia. Bien.
Respecto a célula beta en pregestacional, aquí fue Claire Meek de Massachusetts, que presenta el resurgimiento de la función de célula beta en mujeres con diabetes 1. Este es un tema controvertido y hay ya algunos estudios publicados en los cuales los resultados son diferentes y que ponen en duda qué pasa con la célula beta en el embarazo en mujeres con diabetes 1. Porque hay teorías acerca de que los factores de crecimiento podrían tener cierto efecto promotor del desarrollo de funcionalidad de célula beta, del aumento del péptido C, y que también podría influir en esto la inmunosupresión relativa que aparece en el embarazo y también la mejoría del control metabólico. Todas teorías que estarían apuntando a que podría ser que repuntara la función de la célula beta durante el embarazo de mujeres con diabetes 1. Y presenta Claire Meek en esta charla el estudio de Nilsson, que fue presentado en el 2009, donde sobre la base de 90 pacientes con diabetes 1 encuentra un grupo de pacientes en las cuales se hace positivo el péptido C en el primer trimestre y otro grupo de pacientes que positivizan péptido C en la última etapa del embarazo. Más tarde, Helen Murphy hace otra publicación en un ensayo clínico que estaba realizando en mujeres con sistemas cerrados, con bombas de insulina, evalúa 10 mujeres y hace una crítica al estudio de Nilsson sobre la base de que dice que la medición de péptido C la hizo en situación no estandarizada de medición. Por eso ella desarrolla en este estudio 39 mediciones de péptido C en ayunas y post-comida y encuentra que no hubo modificación en el péptido C de estas mujeres con diabetes 1 embarazadas. Es así, en base a esta controversia, que Claire Meek evalúa los sueros maternos de las mujeres que participaron en el estudio CONCEPT, el estudio que evaluó mujeres con monitoreo continuo, todas con diabetes 1, y el objetivo de esta evaluación fue medir el péptido C materno y de cordón, y evaluar si había cambios entre el principio y el final del embarazo. Separa a las mujeres en distintos grupos según la aparición o no de péptido C durante el embarazo, y las divide en un grupo en las cuales no se detectó el péptido C, las define como patrón 1, y estas fueron el 58% de las mujeres, a un grupo 2, en las cuales se encontró péptido C en semana 24, y a un grupo patrón 3, en las cuales se encontraron péptido C en semana 34. Correlaciona los niveles y aparición de péptido C con la aparición de péptido C en el cordón y encuentra que las mujeres en las cuales apareció péptido C en el tercer trimestre fueron las que mayores niveles de péptido C presentaron péptido C en el cordón umbilical. Luego hacen una asociación también con los resultados neonatales y encuentran que los recién nacidos de estas mujeres que tuvieron péptido C en tercer trimestre fue mayor la tasa de recién nacidos grandes para edad gestacional y mayor la tasa de recién nacidos con hipoglucemia. Entonces, la pregunta es cuáles son los factores asociados a esta función residual de la célula beta, y basándose en evidencia previa, hacen una relación con la duración de la diabetes de las mujeres que participaron en el estudio y con la edad de aparición de la diabetes. Dos factores que podrían estar determinando una posible función residual de la célula beta de estas mujeres. Y encuentran que las mujeres que estaban en el patrón 2, o sea, las que tuvieron niveles detectables en semana 24, fueron las que habían sido diagnosticadas en edades mayores a 18 años, o sea, confirmando esta teoría de edad de aparición más tardía y menor duración de la diabetes. Entonces, en los resultados, con estos hallazgos, definen como que los grupos del patrón 1, niveles indetectables de péptido C, son aquellas que no tienen función residual de célula beta. Los grupos que estaban en el patrón 2, o sea que aumentaron péptido C en semana 24, podrían ser aquellas mujeres con alguna función residual de la célula beta, y la duda es qué pasó con las mujeres que estaban en el grupo 3.
Entonces, acá la posible respuesta es que la aparición tardía del péptido C se asoció con resultados vinculados de hiperinsulinismo en el recién nacido, planteando la posibilidad de decir de dónde viene este péptido C. Hasta ahora sabemos que el péptido C no cruza la placenta, pero hay estudios antiguos en donde se postulaba el posible paso del péptido C de placentario, y que acá podría haber encontrado, de esta manera encontrar una explicación a estos niveles que aparecen en las mujeres en forma tardía. Y para terminar, entonces, en función del resultado analizado por Claire Meek. Gaby, tenemos un minuto, ¿sí? Sí, ya terminó. En función de estos resultados, la conclusión es que no hay evidencia de mejoría de la función de la célula beta durante el embarazo en mujeres con diabetes tipo 1, que estos aumentos tardíos del péptido C mostraron una fuerte asociación con el hiperinsulinismo fetal, que la aparición de péptido C estaría relacionada con la funcionalidad residual y la existencia previa al embarazo de alguna célula beta, y que estos resultados podrían tener como beneficio darnos oportunidades en el tratamiento y seguimiento de estas mujeres, considerando al péptido C como un biomarcador de hiperinsulinismo fetal, y como para entender esta heterogeneidad que existe en el embarazo y ofrecernos nuevas herramientas para para utilizar y para tener tratamientos más precisos, pero que de todas maneras se necesitan más estudios porque estos resultados siguen teniendo controversia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gaby. Interesantísimo todo. Seguimos en el terreno de la cosa hipotética y son más dudas que nos quedan que aseveraciones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a continuación podés ir compartiendo la pantalla, Marinés, que vi que estabas. La segunda oradora de la noche es la doctora María Inés Argerich. La doctora Inés Argerich es médica diabetóloga, coordinadora de la sección Diabetes y Embarazo del Hospital Perrupato de San Martín, Mendoza, vicepresidente del capítulo Cuyo de Sociedad Argentina de Diabetes y miembro del Comité de Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes. Ella se va a referir también a un tema bastante complicado, que es los moduladores modernos del metabolismo a nivel muscular. Marinés, ¿estás compartiendo la pantalla? Si podés empezar a compartir, por favor. Ya la estoy compartiendo, Cristina, no sé si ya la pueden bien, ver. Perfecto. Ahí no sabía si era tu pantalla. Perfecto, perfecto, ¿No? Marinés. Como no te escuché, ahí estás. Ahí te veo. Perfecto. Acá estoy. Hola, Marinés. Bueno, en realidad se va a referir, como les decía, a un tema bastante complejo, que es sobre todo el tema de los microRNs en diabetes gestacional y sensibilidad a nivel muscular y sobre todo sensibilidad a la insulina. Son varias resúmenes de varias charlas en un mismo simposio, así que bueno, Marinés, siempre un desafío con estos temas tan interesantes. Te cedo la palabra. Bueno, gracias Cristina, gracias al comité por invitarme a participar, y sí, la verdad que todo un desafío entender, digamos, todo este mecanismo subyacente que es súper interesante. Esta presentación estuvo a cargo del profesor Carlos Salomón Gallo. Él es un médico, no es médico, perdón, es bioquímico con especialidad en medicina, en biología molecular en Chile. Y bueno, trabaja en Australia, en la Universidad de Queensland, en donde tiene el jefe de laboratorio de biología de exosomas. Súper interesante escucharlo. Él arranca entonces explicando primero qué es una IVS, digamos, una vesícula extracelular, y bueno, explica de que es una población heterogénea de vesículas que se unen a membranas y que van variando en función de tamaño, contenido y de bioactividad. Y que por otro lado juegan un rol, digamos, muy importante en la comunicación intercelular y la interacción pseudohormonal, ¿sí? Ya que son secretados por todas las células vía exocitosis. Regulan tanto la actividad proximal como distal de las células blanco, incluyendo actividades de traslación, crecimiento y desarrollo. Representa una vía integral, como les decía, de comunicación intercelular. Y como es específico el contenido de cada IVS para cada célula,
se pueden interpretar entonces como si fuera una huella genética de cada célula que la libera y su estado metabólico en función a cuándo fue liberada. Entonces, él dice en este statement que él publica junto con todo un grupo de trabajo, ahora en el 2022, hay un micrófono abierto, perdón. Él plantea de que el término de vesículas extracelulares tendría que hacer su referencia cuando uno conoce cuando uno no conoce, perdón, la biogénesis de estas vesículas, y en cambio el término de exosoma o ectosoma o microvesícula cuando uno sí conoce la biogénesis de esa molécula. Entonces, para esto, él nos explica que la podemos clasificar sobre todo en función del tamaño, en pequeñas y grandes IVs, ¿sí? En donde las pequeñas son sobre todo exosomas, pero el ectosoma puede compartir la clasificación en pequeña y en grande, y después, bueno, pasamos a migrosomas, células, cuerpos apoptóticos o grandes oncosomas, que sería la otra clasificación. Dentro de este mismo trabajo, de este statement de revisión, se observa cómo las vesículas extracelulares, las pequeñas, las exosomas, que provienen de macrófagos de tejido adiposo, ¿sí? De ratones obesos, promueven insulinoresistencia, mientras que las mismas vesículas que provienen de macrófagos de tejido adiposo de ratones delgados generan insulinosensibilidad, quizá en el embarazo, involucrándose en el crecimiento fetal, ¿sí? En la diabetes gestacional sobre todo. No solo aquí tiene implicancia, sino también la podemos ver cómo contribuyen estas vesículas extracelulares en la patogenia de la diabetes tipo 1, en donde los islotes de las células beta, ante estímulos inflamatorios, producen vesículas extracelulares, activando a células presentadoras de antígeno, linfocitos T y B, generando insulinitis y destrucción de células beta, que a su vez las células T también generan, ante este ataque directo, generan IVs también para producir más apoptosis de la célula beta, agravando el desarrollo o precipitando más la aparición de diabetes tipo 1. Entonces, como decía Gabriela recién, nos encontramos ante la situación de que por un lado conocemos el efecto de las hormonas en el embarazo, el efecto de mediadores inflamatorios en el embarazo, pero hay un montón de otros factores desconocidos, entre ellos el rol que juegan estas vesículas extracelulares en el desarrollo del embarazo normal y con diabetes gestacional. Entonces, acá. Entonces él trae a mención a este otro trabajo en donde lo que ellos plantean, digamos, es de que querían ver la concentración de exosomas derivados de la placenta, bien, en pacientes con diabetes gestacional versus embarazos normales, y ver qué efecto tenían la liberación de exosomas respecto a las citoquinas desde las células endoteliales de la vena umbilical. Entonces, para eso ellos armaron dos grupos de pacientes con diabetes gestacional y sin diabetes gestacional, en donde se recolectaron muestras en 3 tiempos distintos del embarazo, entre el primer trimestre, segundo y tercero, ahí están las semanas, y por otro lado, en otro estudio retrospectivo se estratificó la cuantificación de exosomas presentes en el plasma materno, tanto en pacientes con y sin diabetes gestacional. Entonces, ellos llegan a observar estos gráficos que yo les muestro, que, digamos, observan la cantidad, digamos, de células inflamatorias, de moléculas inflamatorias que empiezan a aumentar a lo largo del embarazo, ¿sí? Sobre todo los de negro serían los que tienen diabetes gestacional, y la liberación de exosomas placentarios es mucho mayor en el grupo de pacientes con diabetes gestacional, ¿sí? Acá lo mismo que les he venido diciendo. Entonces, este rol de los exosomas durante la diabetes gestacional en realidad queda todavía no comprendido completamente, pero quizá esta liberación que empieza a ocurrir de manera temprana a nivel en los distintos momentos del embarazo, de las semanas del embarazo, quizá podría ser utilizado como un método de screening en pacientes que todavía aún no desarrollan esta patología. Por otro lado, él menciona también este trabajo de Nair en el 2018, en donde, digamos, lo que buscan, digamos, es de que, digamos, ver qué pasa con los microARNs, bien, o sea, que tienen las exosomas,
tanto de las pacientes con y sin diabetes gestacional, bien, y qué asociación tienen con la insulinoresistencia a nivel del músculo esquelético y los niveles circulantes de exosomas. Entonces, quieren saber si los microRNs transportados podrían estar asociados con insulinosensibilidad del músculo esquelético. Entonces, para esto, ellos observan, digamos, de que la expresión de estos microRNs varía en un patrón constante en la placenta, en los exosomas circulantes y en el músculo esquelético de las pacientes con diabetes gestacional. Y que los exosomas placentarios de las pacientes con diabetes gestacional vieron que disminuía la migración estimulada por insulina y la captación de células musculares esqueléticas, ¿sí? Entonces, curiosamente, los exosomas placentarios de pacientes normoglucotolerantes, o sea, sin diabetes gestacional, aumentaban la migración y la captación de glucosa en respuesta a la insulina en el músculo esquelético de personas con diabetes. O sea, se las infundió a gente que tenía diabetes, y en las de los CIPS, los exosomas con microRNs de las pacientes sin diabetes gestacional, y observaron esto, que en gente con diabetes aumentaba la migración y la captación de glucosa por parte del músculo. Entonces acá se abre toda una beta o toda una ventana de posible efecto terapéutico de estas moléculas, ¿sí? Acá están los gráficos que les iba contando, digamos, fíjense cómo cambia drásticamente entre el grupo con diabetes y sin diabetes. Por otro lado, él también trae a colación este trabajo realizado por James Allen en el 2020, en donde la hipótesis es de que las pacientes embarazadas sanas promueven la secreción de insulina de los islotes estimulada por glucosa, y que en cambio las pacientes con diabetes gestacional no logran, perdón, estoy media resfriada, no logran estimular la secreción de insulina y causan una resistencia a insulina exacerbada, ¿sí? Entonces acá en realidad fue un trabajo muy complejo en cuanto a que infunden a ratones no embarazados los CIPS de pacientes con diabetes gestacional y sin diabetes gestacional durante 4 días, y se determina el efecto sobre la tolerancia a la glucosa tanto en vivo y de los islotes y del músculo esquelético in vitro. Entonces acá ven de que los pacientes, los ratones que estaban infundidos con IPS de embarazo sin diabetes gestacional tenían mayores niveles de insulina de ayuna y aumentó la secreción de insulina de los islotes estimulada por la glucosa. Y que los ratones infundidos con IPS de embarazadas con diabetes gestacional desarrollaron intolerancia a la glucosa, menores niveles de insulina media de ayuna y la secreción de insulina de los islotes estimulada por glucosa, junto con la señalización de insulina basal muscular y la respuesta a la insulina, se habían atenuado. Entonces acá los IPS están jugando un rol de regulación homeostática de la glucemia materna durante el embarazo, y el contenido alterado de estas IPS contribuiría hipotéticamente al desarrollo de diabetes gestacional. Por otro lado, evaluaron, en este trabajo también de Reir, pero ya en el 2021, la presencia de microARN de estas vesículas extracelulares. Entonces ellos en este trabajo aislaron 2.662 proteínas de músculo esquelético, de biopsias de músculo esquelético, de pacientes también con y sin diabetes gestacional. Y se observó que 55 proteínas tenían una expresión totalmente diferente de las en el grupo con diabetes gestacional respecto a las que no tenían diabetes gestacional. De ellas llamó la atención que yo les traigo a mención, el microARN 92A3P, en donde estaba altamente expresado y sobreregulado en el segundo y el tercer trimestre, si bien en los dos, normoglucotolerantes y en diabetes gestacional, pero sobre todo en pacientes con diabetes gestacional, ¿sí? Y no sobre todo en este detalle, sino cuando el índice de masa corporal materno era más elevado. Entonces, esta sobreexpresión del 92A3P en células musculares, vieron que aumentaba la captación de glucosa estimulada por insulina, y que aumentaban la expresión o regulaban la expresión de proteínas de célula del músculo esquelético. Entonces, se planteaban de que durante etapas tempranas del embarazo,
las CIPS asociadas a microARN se expresan de manera diferente en embarazos con y sin diabetes gestacional, y que también podrían ser de utilidad diagnóstica antes de que la paciente haga diabetes gestacional. Y que este microARN que yo les mencionaba, el 92A3P, podría ser un mecanismo protector para aumentar la insulinosensibilidad del músculo esquelético en la diabetes gestacional. Entonces, como conclusión podemos decir que las CIPS son una población heterogénea de vesículas que se unen a membranas, que varían de tamaño, contenido y de bioactividad, que representan una vía integral de comunicación entre células, que los exosomas aislados de pacientes con diabetes gestacional tuvieron un aumento significativo en la liberación de citoquinas proinflamatorias de las células endoteliales, que los exosomas placentarios de embarazos con diabetes gestacional disminuyeron la migración celular estimulada por insulina y la captación de glucosa en el músculo esquelético, ¿sí? Las CIP representan un mecanismo novedoso que regularía la homeostasis de glucemia materna durante el embarazo, y el contenido alterado de estas CIPs podría contribuir al desarrollo de la diabetes gestacional. El microARN 92A3P podría ser uno de los microARNs altamente expresados en las CIPs circulantes, sobreregulado en el segundo y tercer trimestre en embarazadas con y sin diabetes gestacional. Y la sobreexpresión de este gen podría aumentar la captación de glucosa estimulada por insulina, pudiendo quizá entonces tener un efecto protector. Y por otro lado, la diabetes gestacional en sí misma altera el perfil de estos microARNs en las células trofoblásticas, del tejido adiposo y de las mismas vesículas extracelulares. Bueno, muchas gracias. Wow, bueno, Marinés, la verdad, rápido, súper difícil, y que no, además estuviste exactamente en 10 minutos, así que bien. te felicito el resumen, porque es un tema dificilísimo, Sí. complicado, súper interesante, así que estuvimos bien en tiempo. Así que vamos compartiendo la pantalla con nuestra próxima oradora, que es Magdalena Rey. Yo la voy presentando mientras tanto. La doctora Magdalena Rey es médica especialista en endocrinología de la UBA, miembro del Comité de Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes y médica de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Alemán, y también se va a referir a un tema también muy novedoso y que cada vez gana más terreno, que es el tema de los metabolomas, que es cómo se mueven y cómo si son utilizados como posibles mecanismos de diagnóstico o de saber si esta mujer va a ser diabetes gestacional. Así que, Magdalena, te escuchamos, estás compartiendo tu pantalla, pero estamos viendo otra cosa. Habías empezado a compartir pantalla. ¿Estás por ahí? Ahora perdimos a Magdalena. Recién estaba Magdalena. ¿Alguien la vio o le mandó algo a alguien? Estaba así, no sé si tuvo alguna problema de conexión justo ahora. Sí, el internet está como complicado, porque veo la pantalla de alguien, pero no sé de quién es, si es de ella. Ahí está, era la pantalla de María Elena, pero ahora se desconectó. Ahí está, ahí está. Magdalena está casi... Ahí está. ¿Ah? Espera, que si ni siquiera sé que tengo, pero que yo tengo 1000 Ay, a nomás. ver, que acá hay alguien que tiene el micrófono. No sé, no veo un corno, pues justo yo. Es increíble que justo cuando me tocaba me quedé sin internet, pero bueno, ahí parece que voy de vuelta. Compartir la pantalla. Por favor, silencien los micrófonos. ¿Te pones la presentación, por favor? La ayuda del hijo. Tengo un ayudante acá. Genial. Siempre es necesario una ayuda técnica. Algo pasó. Espérenme un segundito, ya estoy, porque estaba todo puesto, pero a ver. No, porque Pero ahí se ve... Sí, pero no puedo entrar a la presentación, o sea, como que me quedé ahí tildada y no puedo entrar a la... si apagás la cámara por ahí, te mejora. Sí, ahora no me está dejando hacer nada en realidad. Probar de dejar de compartir y volver a compartir. Sí, pero ahí... Sí. ¿Sabes qué? Si no, en todo caso, lo que podemos hacer es seguir con Carolina.
No quiero sacar una Ahí pareciera que se está conectando de vuelta. Por favor, silencien los micrófonos. Música, ahí A está. ver si apago el video. Cristina, ¿no querés que siga la otra y yo voy tratando de ver si cambio de lugar o me pongo sin, porque dice conexión aceptable, pero no puedo hacer nada? Bueno, ¿puedo A ver, pruebo una vez más. Magdalena, una opción sería que le mandes la presentación a alguien para que pase. Sí, Bueno, perfecto. mientras Caro presenta, mandanos a todas tu presentación y tratamos y te la vamos pasando. Perfecto. dale. Bueno, la Perfecto. presento entonces a la doctora Carolina Gómez Martín, que también muchos de ustedes la conocen, es médica especialista en medicina interna, especializada en diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, codirectora de Sendia, Concordia Entre Ríos, y la secretaria actual del Comité de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y ella se va a referir a efectos en los hijos de mujeres con diabetes tipo 2 tratadas con metformina. Va a abarcar 2 presentaciones, una de ellas fue la conferencia Frenkel, que como ustedes saben es la conferencia central del Congreso dedicada siempre a diabetes. Así que, bueno, Carolina, te escuchamos mientras Magdalena resuelve sus problemas técnicos. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Bueno, y vamos a hacer, mi presentación es un poquito más clínico-epidemiológica, así que vamos a estar más familiarizados con estos términos. Lo primero que les voy a contar son 2 presentaciones orales que se hicieron sobre el mismo trabajo, en realidad, 2 análisis distintos que yo los unifiqué para hacerlo más breve. Y que son datos del estudio Mighty Kids. El estudio, les cuento brevemente como antecedente que el estudio MIT fue un estudio multicéntrico, randomizado y doble ciego en el que se incluyeron 500 mujeres con diabetes tipo 2 que venían en tratamiento con insulina. A esas 500 mujeres que estaban tratadas con insulina las dividieron al 50%, le agregaron metformina y al otro 50% no le adicionaron nada al tratamiento con insulina. Y lo que se vio en ese estudio son estos resultados que se mencionan aquí, que se encontraron algunas ventajas del tratamiento con metformina. Primero aclarar que el endpoint primario, que era outcome perinatales, fue igual para los 2 grupos, pero la rama metformina mostró menos ganancia de peso, menor dosis de insulina, mejor control glucémico, menor tasa de cesárea, y también redujo el peso al nacer con menos grandes paradas gestacional y menos adiposidad en los pliegues. Pero lo que encontraron, que les llamó la atención y sobre lo que vamos a ver en el análisis ahora, es que las mujeres tratadas con metformina tuvieron una mayor incidencia, casi el doble de incidencia de pequeños para la edad gestacional. Entonces, lo que hicieron fue analizar a 2 años a los hijos de estas mujeres que habían entrado en este estudio, y el objetivo primario fue analizar el nivel de adiposidad medido por el IMC score y por los pliegues subcutáneos, y hubo medidas antropométricas cada 6 meses y un análisis de laboratorio al final. Y de las 500 mujeres pudieron obtener datos de 230 niños, perdón, que hay un error de tipeo, y lo que encontraron básicamente es que no hubo diferencias en los outcomes primarios, es decir, no hubo diferencia en la adiposidad, ni en el índice de masa corporal, ni en el porcentaje de niños con sobrepeso a los 24 meses. Sin embargo, bueno, primero, antes de eso, analizaron a la metformina como, digamos, con un análisis multivariado, ajustando por muchos factores que fueron muy interesantes, como índice de masa corporal de la mamá, ganancia de peso, sexo, etc. También evaluaron la dieta y el tiempo de pantallas de estos niños, de estos bebés de 2 años, y lo que encontraron fue que una vez que se ajusta la metformina por todos estos confundidores, no es predictor del peso al año. Sin embargo, y sí fueron predictores otros parámetros como, por ejemplo, y miren qué interesante, otro estudio que nos muestra que la lactancia es un predictor de menor, digamos, de mejor índice de masa corporal, menor índice de masa corporal a los 12 meses, así que hay que fortalecer la lactancia. Y cuando analizaron
por todas las variables a los 24 meses, también encontraron que la metformina no es predictor, es decir, que no se asoció con mayor índice de masa corporal en los niños, pero los factores que sí se asociaron fue el peso materno preembarazo, el bajo nivel socioeconómico y el tiempo de sueño, es decir, a menos tiempo de sueño, mayor índice de masa corporal en los niños. Y lo que evaluaron en la trayectoria de crecimiento en estos 24 meses, de los grupos, de todo el grupo de niños, tanto mujeres como varones, es que los hijos de las madres con diabetes, de ambos grupos, tratados o no con metformina, tuvieron pesos más altos a los 24 meses. Esto se le interpreta, el 0 es el estándar, es el peso normal o promedio de niños sin patología, y fíjense que las curvas de ambos grupos se acercaron a la referencia 1, que sería un desvío estándar en el índice de masa corporal. Y lo que hicieron luego fue analizar el mismo grupo de niños, pero separándolos en si habían nacido con un adecuado peso para edad gestacional, que fueron la mayor parte de los recién nacidos, si habían nacido grandes para edad gestacional o si habían nacido pequeños para edad gestacional. Los pequeños para edad gestacional, como ven ahí, habían sido 16 en el grupo metformina y 8 en el grupo placebo. Y lo que encontraron es que cuando evaluaron los niños que habían nacido con adecuado peso, las trayectorias de crecimiento, de aumento de peso, si bien en el gráfico se ven pegaditas, estadísticamente hubo una diferencia con un menor crecimiento para metformina, pero fíjense que si bien las curvas se pegaban a la referencia 0, que sería el peso de los niños en madres sin diabetes, luego se incrementaron y se mantuvieron muy cerca de la referencia 1, es decir que crecieron por sobre el estándar. Y cuando evaluaron los niños con bajo peso al nacer, con bajo peso para edad gestacional, lo que encontraron es que los niños tratados en el grupo de metformina no lograron un catch-up, no lograron alcanzar el peso que deberían tener, que tuvieron sus pares en madres sin diabetes. Es decir que en los niños con bajo peso al nacer, tratados con metformina, ese peso no se recuperó a los 24 meses. Y esto fue significativo. Cuando evaluaron los niños con alto peso para edad gestacional, no hubo diferencias significativas en el tratamiento con metformina o placebo. En resumen de estos análisis es que no hubo diferencias en el índice de masa corporal ni en los pliegues subcutáneos a los 24 meses, que los predictores de mayor índice de masa corporal fueron el índice materno preembarazo, el nivel socioeconómico bajo y el menor tiempo de sueño de los niños, y que la metformina se asoció a trayectorias más bajas para peso e índice de masa corporal, que acá no mostré las curvas, pero también estaba analizado a 24 meses en los niños con peso adecuado o bajo para edad gestacional. Bueno, así que esto dará mucho para pensar y para discutir de esto. Y pasando a la segunda presentación que les quiero contar, esta presentación la hizo la doctora Annie Xiang. Pero un poquito, Caro, por favor, silencien los micrófonos, hay 2 o 3 abiertos, por favor. Esta fue la doctora Xiang, presentó la conferencia Frenkel, que es la conferencia en la que se premia a un investigador en diabetes por su trayectoria, así que ella contó un poco cómo fue su trabajo y sus investigaciones en los últimos 30 años. La doctora es epidemióloga, hace bioestadística, es decir, que trabaja mucho en la epidemiología de la diabetes. Y el primer mensaje que nos dejó es que la diabetes gestacional está en continuo incremento, como ven las curvas, ella estudia mucho las diferencias entre las razas o las etnias, y fíjense que para la curva de cada raza hubo un incremento, y algo importante, algo interesante, que no todas las razas o etnias evolucionan con el mismo riesgo de diabetes a futuro. Fíjense como los hispánicos o latinos, en la curva en azul, son de las mujeres junto con las de raza negra, que mayor evolución a diabetes tipo 2 tienen después de una diabetes gestacional, a diferencia de los no hispánicos o de los habitantes de las islas del Pacífico. Es decir que aparentemente las mujeres latinas evolucionan con mayor
frecuencia de diabetes tipo 2 después de una diabetes gestacional. Y estas curvas las mostró también Gaby, y en realidad lo que nos quiere graficar la doctora es que hay una trayectoria de disfunción de la célula beta que es previa al embarazo y que perdura después del embarazo con diabetes gestacional, y que las curvas nunca se equiparan en cuanto a insulinosensibilidad o a nivel de secreción de insulina a la mujer que no ha tenido diabetes gestacional. Y lo que muestra es que cuando compara la secreción de insulina en mujeres que no tuvieron diabetes a lo largo de los años, fíjense cómo en las mujeres con diabetes la caída en la función celular beta es significativamente mayor. Y después se pregunta y nos responde ella con todas sus investigaciones cuál es el mejor predictor de pérdida de la función beta celular a lo largo del tiempo y después de un embarazo con diabetes gestacional, y el mayor predictor es la ganancia de peso. Ese es el predictor más fuerte en el largo plazo, es la ganancia de peso posterior al embarazo. Y otro predictor también independiente es la alta ingesta calórica. Y en mujeres con mayor ingesta calórica se reduce la insulinosensibilidad y se altera la función celular beta independientemente de la ganancia de peso. Por el contrario, y la buena noticia es que la actividad física protege la célula beta y que las mujeres que realizan mayores niveles de actividad física tienen mejor función beta celular independiente del gasto, del consumo calórico y del nivel de adiposidad. Es decir, que el mensaje de este fragmento de la conferencia es que la diabetes gestacional nos provee una oportunidad para la prevención de la diabetes, que las mujeres latinas tienen una alta tasa de conversión a diabetes tipo 2, y que el predictor, que es la disfunción beta celular, lo podemos modificar con las intervenciones oportunas. Y brevemente, lo que ella trabaja largamente en el impacto de la diabetes en los hijos de las mujeres que transcurrieron con diabetes su embarazo, y tiene varias áreas, más allá de lo que más estudiamos, que es el peso y los factores de riesgo cardiovascular, etc. También ella ha estudiado mucho la incidencia de autismo, de déficit de atención, de asma y de otras alteraciones de la esfera emocional, y acá le traigo solamente los datos que mostró de autismo. Lo que ella encontró en sus investigaciones es que la diabetes gestacional diagnosticada por antes de las 26 semanas se asocia con mayor riesgo de autismo en el niño. Después estratifica y evalúa cuáles los hijos de mujeres con qué tipo de diabetes tienen mayor riesgo. El mayor riesgo está dado en las mujeres con diabetes tipo 1, seguidos de diabetes tipo 2. El tercer nivel de riesgo es mujeres con diabetes gestacional que se diagnostica antes de la semana 26, y luego casi el mismo nivel de las que no han tenido diabetes, las que se diagnosticaron después de la semana 26. Y también evaluó cuál es la asociación de la aparición de autismo con el control glucémico, y a mayor control glucémico, a mayor hemoglobina glicosilada, es decir, a peor control glucémico, hay mayor correlación con autismo también. Es decir, que los mensajes que ella nos deja para llevar a casa en cuanto a los hijos de madres con diabetes, es que la hiperglucemia afecta a un amplio espectro de desenlaces en los hijos, que no solo impactan lo cardiometabólico, y que hay una jerarquía de riesgo de mayor a menor. Que el mayor riesgo está presentado en las mujeres con diabetes pregestacional tipo 1, tipo 2, que en el segundo escalón de riesgo es la diabetes gestacional de diagnóstico temprano o que requirió tratamiento farmacológico, y las mujeres que tienen menor riesgo, sus hijos en el futuro, son las que tuvieron un diagnóstico de diabetes tardío o que no requirieron tratamiento farmacológico. Y que tanto el grado de control glucémico como el momento del embarazo en que se diagnostica la diabetes afectan a la descendencia. Bueno, muchas gracias. Eso es bueno, muy someramente todo. Gracias, Caro. Sí, estamos obviamente pasados un poquito con el tiempo, pero es tan interesante todo que la verdad es que quizás ocupamos 10 minutos más de lo previsto para poder hacer
dar espacio a algunas preguntas. No sé si Magdalena pudiste resolver el tema. A ver, ya hicimos la presentación de Magdalena, así que estamos viendo tu pantalla ahora. Ahí está. Perfecto. Ahí sí. No te escuchamos, lo único. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, perfecto. Dejo sin video por las dudas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este simposio. Mi tema es Metabolomics durante y después del embarazo, mecanismos hacia una medicina de mayor precisión. Bueno, primero les quería contar un poco qué es Metabolomics. El Metabolomics sería el estudio, la caracterización y cuantificación de moléculas de bajo peso molecular en una célula, tejido u organismo. Para esto se utilizan métodos como la espectrofotometría de masa. Provee información precisa de la interacción de múltiples biomoléculas ante una condición clínica determinada. El metaboloma está determinado por el genoma, siendo su producto final. Sin embargo, el metaboloma está influido por lo que se denomina el exposoma, que serían todos factores externos modificables, como la dieta, el estilo de vida, la edad del paciente, y acá en la presentación se agregaron lactancia, que es a lo que después me voy a referir, y este metaboloma también interacciona con lo que es el metaboloma intestinal, también generando cambios en el metabolismo en cada individuo, así generando un metabotipo diferente, de donde se puede explicar por qué respondemos en forma diferente a drogas, a enfermedades, por qué algunos pacientes desarrollan algún efecto adverso y otros no, relacionando genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma. Entonces, primero para comentarles, hay otro micrófono abierto, perdón. Para comentarles que la mayoría de los estudios con metabolitos y metabolomas están en estadios preclínicos. Primero deben descubrirse los metabolitos y después entrar en estudios pequeños de validación hasta llegar a lo que es la validación a gran escala y poder ser aplicados clínicamente. Presentaron en este simposio un montón de charlas muy interesantes. Una fue utilización y predicción de diabetes gestacional con el uso de Metabolomics. Hubo otros simposios que fue hablar sobre si el riesgo intraútero podría expresarse en alguna alteración metabólica que nos pudiera explicar qué niños van a desarrollar luego una diabetes 1. Y otros estudios, además, sobre la implicancia del Metabolomics en los mecanismos de producción de hiperglucemia en madre y feto. Igualmente voy a dedicarme hoy al uso del Metabolomics para predecir diabetes 2 en pacientes que han sido expuestos anteriormente a diabetes gestacional. Este simposio fue dado por la doctora Gunderson, ella trabaja en California. Ellos trabajaron sobre una corte de pacientes del estudio SWIFT. Estas eran pacientes que habían tenido diabetes gestacional, tenían 1035 pacientes. Lo interesante del estudio SWIFT, que es un seguimiento a muy largo plazo, estas pacientes son seguidas a más de 10 años, y dentro de las ramas del estudio, una de las ramas estudió el Metabolomics justamente de estas pacientes en etapas tempranas, 6 y 9 meses y 2 años, son los dos momentos donde las pacientes se les juntan muestras de sangre, y ver las pacientes que fueron desarrollando diabetes en la evolución. A los 2 años vemos que son 113 y a los 8 años vemos que son 65, ver si había alguna alteración en el metaboloma que pudiera explicar o predecir tempranamente el desarrollo tardío de diabetes. Entonces se aplicaron lipidomics, que sería una rama del metabolomics que estudia los lípidos, alteraciones lipídicas, y otro panel de metabolomics que estudia sobre todo aminoácidos. Entonces, en estas muestras tempranas de las pacientes se observó si había alguna alteración que pudiera predecir la evolución a diabetes.
Acá vemos el primer resultado. Observamos que en pacientes que desarrollaron a futuro diabetes 2 hay un aumento de algunas azúcares como las hexosas a la izquierda, pero sobre todo hay una upregulation de aminoácidos, ¿sí? Con una downregulation de glicerol en azul, vemos todo lo que está downregulado, que son los glicerol-fosfolípidos y los esfingolípidos. Entonces ellos postulan que el metabolismo aumentado de aminoácidos en forma temprana puede jugar un rol importante en el desarrollo futuro de diabetes. Cuando usan el panel lipídico, lo que observan en azul, ustedes van a ver que son los cambios no significativos, en naranja los cambios que se asocian positivamente y en verde los cambios que se asocian negativamente. Entonces vemos que los lípidos neutros, como el diacilglicerol y los triacilglicéridos, están aumentados en las mujeres que desarrollan a futuro diabetes, y los fosfolípidos y esfingolípidos están disminuidos o tienen una relación negativa con el desarrollo de diabetes. Entonces concluyen que lípidos neutros se asocian con riesgo futuro de diabetes 2, mientras que los fosfolípidos y esfingolípidos se asocian en forma negativa. Lo que hacen luego es evaluar si este perfil temprano que ellos están encontrando a los 2 años de seguimiento de estas pacientes se mantiene a largo plazo. Y en estas placas vemos que sí, que el paciente tanto en el momento basal como en el seguimiento a largo plazo presenta las mismas alteraciones o modificaciones en cuanto a aminoácidos y fosfolípidos que tuvo tempranamente. Entonces lo que ellos hacen en esta última, diapositiva, perdón, es ver si con el uso de este panel de aminoácidos y lípidos, ellos pueden mejorar la predicción futura de diabetes 2 en el posparto temprano. Entonces a la derecha ustedes observan que hay unas curvas ROC en cuanto a sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, la predicción en realidad de diabetes 2. Las curvas rosada y verde, las más abajo, son las que nos muestran cuál es la sensibilidad de la glucemia basal y la TTOG para esta predicción, y nosotros vemos en azul que el agregado de este panel Signature, que es el panel que les estaba contando de lípidos y aminoácidos, mejora la predicción de diabetes muchísimo más que si usamos glucemia basal o TTOG. Y después en las curvas que ustedes ven más altas, lo que vemos es que si agregamos a este panel Signature la glucemia basal o la TTOG, aumentamos aún más el área bajo la curva. Entonces, como conclusiones de este trabajo, la desregulación metabólica, tanto de aminoácidos como de lípidos, puede estar involucrada en la transición de diabetes gestacional a diabetes 2, y estas alteraciones están presentes en periodos tempranos en las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y se mantienen durante la progresión a diabetes. Relacionado con esto, los mismos autores trabajan sobre el mismo grupo de pacientes, postulando si la lactancia intensiva en mujeres que han tenido diabetes gestacional podría alterar este perfil lipídico, y esto explicar la disminución de incidencia de diabetes que tienen mujeres que han lactado en forma intensiva más de 6 meses. Nosotros sabemos que la lactancia intensiva por más de 6 meses reduce un 50% el riesgo de progresión a diabetes. Entonces, en la misma corte de pacientes, en las mismas muestras tempranas, lo que ellos van a dividir son pacientes que lactaron en forma intensiva con pacientes que no lactaron o utilizaron fórmulas. Y lo que observan, acá vemos las mismas curvas, en rojo estamos viendo la regulación en MAS, y en azul estamos viendo la down regulation. Entonces estas son todas mujeres que lactaron, y vemos que tanto fosfolípidos como esfingolípidos, que habíamos dicho que eran factores que protegían contra el desarrollo de diabetes, están aumentados en estas mujeres lactantes, y la curva del medio es triacilglicéridos y esta es diacilglicéridos, están disminuidos en mujeres que lactan por 6 a 9 meses.
Con lo cual, en este esquema vemos la comparación en espejo de mujeres que evolucionaron a diabetes a la derecha, y vemos que las mujeres que evolucionan a diabetes tienen aumento o upregulation de triacilglicéridos con disminución de fosfolípidos y esfingolípidos, y a nuestra izquierda vemos que las mujeres que lactaron tienen el esquema totalmente, lactaron en forma intensiva, perdón, ¿no? Estos 6 a 9 meses tienen al contrario un aumento de esfingolípidos y fosfolípidos y una disminución en sus triacilglicéridos y diacilglicéridos. Con lo cual, la disminución de la lipogénesis y el switch a síntesis de fosfolípidos y esfingolípidos podría explicar el beneficio de la lactancia en la progresión a la diabetes. Como conclusión, entonces, la lactancia intensiva produce significativa disminución de triacilglicéridos y diacilglicéridos con aumento de fosfolípidos y esfingolípidos. Este efecto favorable de la lactancia en la regulación de riesgo de diabetes podría estar asociado a estos cambios en el metabolismo lipídico que son producidos durante todo este periodo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. Todas charlas interesantísimas. Es lo que se viene y tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos conceptos, quizás muy básicos para algunos, pero bueno, es lo que estamos escuchando constantemente, ¿no es cierto? Como hay mucha gente conectada, vamos a dar 10 minutos más para alguna conclusión final. Yo voy a hacer una pregunta a cada una de ustedes para no ocupar mucho espacio, porque si no vamos a quedarnos con poco. Estamos todavía con 150 personas casi conectadas, así que, pero si abrimos los micrófonos a todos, por eso les insistía que nos mandaran por el chat las preguntas. Así que vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Si alguien se anima, por favor, páselas por el chat, así las leo. Pero vamos a empezar por Gabriela. Gaby, me pareció muy interesante lo que mencionaste. Realmente no tenemos mucha respuesta para saber qué es lo que pasa, por qué el aumento de péptido C en cordón, pero es muy interesante y quizás esto está relacionado, no sé, se me ocurre pensar, por eso te pregunto a vos, si no pensás que esto estaría vinculado de alguna manera a estas distintas etapas de la diabetes tipo 1, donde está descrito que algunas pacientes tienen capacidad quizás de recuperar algo de su función betacelular. ¿Qué pensás, Gaby? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo que se está publicado es controvertido. Algunos hablan de que sí hay, los estudios de Nielsen muestran que sí puede haber una recuperación de la célula beta durante el embarazo, pero que finaliza luego del parto. O sea, yo me metí en el artículo y lo que muestran es que posparto estos niveles que aumentan de péptido C bajan inmediatamente. O sea que sin duda los factores que promueven este crecimiento celular o factores de crecimiento que desaparecen fuera del embarazo estarían también generando esta desaparición de la posible regeneración de esa célula beta. Pero bueno, en el estudio CONCEPT, la última evaluación muestran que no hubo modificación, que las mujeres que desarrollaron péptido C detectable fueron aquellas que tenían diabetes diagnosticada a edades mayores y de menor duración, o sea que arrancan ya el embarazo con una celularidad restante de célula beta, como que no es que la desarrollan en el embarazo, sino que previo al embarazo tienen alguna reserva a diferencia de las otras. O sea, es controvertido, pero bueno, lo que encuentran en el último estudio de CONCEPT, que es el más nuevo, fue eso, que arrancaron con mejor celularidad, no que la generaron. Claro, por eso, durante. dentro de la heterogeneidad de la presentación de la diabetes, tenés distintas situaciones, por eso te decía, sí, eran distintas etapas, lo cual es muy difícil de comprobar en qué, sabemos que tienen diabetes tipo 1, pero en qué etapa de su función betacelular están, ¿no es cierto? Por eso, pero bueno, me pareció súper interesante. Marinés, a ver, tengo alguna pregunta ya por ahí dando vuelta, que está sobre lactancia, así que la vamos a dejar para después. Marinés, bueno, en realidad nosotros todos sabemos que esto de encontrar un marcador precoz es lo que estamos buscando hace mucho, ¿no es cierto?
Y me parece que quizás estás abriendo de alguna manera con lo que presentaste esta posibilidad. Todos sabemos que todas las mujeres tienen insulinoresistencia en el embarazo. O sea, vayan o no a hacer diabetes gestacional, la insulinoresistencia es una condición sine qua non del embarazo. Pero encontrar algo que nos diga o que sea precoz me parece súper interesante. ¿Pensás que esto puede ser el futuro de alguna manera? Es muy difícil la medición porque para algunos es lo básico, pero ¿cómo puedo medir esto? ¿Se puede medir? Vos sabés que Quizás la misma pregunta que me hacías vos, me la hacía cuando leía estos artículos, ¿no? Y más allá de que si se puede o no medir, si es fácil o no fácil medirlo, en realidad yo decía, la clínica que en realidad es soberana, digamos, ¿no? O sea, cuando uno tiene una paciente adelante con obesidad, con antecedentes de diabetes gestacional, con macrosomía previa, con glucemias de ayunas en primer trimestre elevadas, en donde ya te está cantando que esa paciente va a ser de diabetes gestacional en el corto o mediano o largo plazo. Me preguntaba yo incluso también si en países como el nuestro esto lo vamos a poder ver, digamos, ¿no? Como una especie de screening universal que sea superior a la clínica, ¿no? Al ojo clínico de uno. Y yo creo que la verdad es que me parece que el ojo de uno sigue siendo prioritario respecto a este tipo de mediciones que son fantásticas, digamos, en vitro y en ensayos experimentales, pero no creo que puedan reemplazar quizá a la percepción clínica que uno conoce del potencial riesgo que esa paciente haga. Sobre todo porque en realidad cuando vos tenés una paciente con factor de riesgo, ya sea desde el punto de vista clínico o si incluso vos tuvieras la posibilidad de dosar estos microRNs, el tratamiento en realidad es el mismo, la vas a mandar a nutrición y a hacer actividad física. Entonces, ¿realmente se justificaría el costo de lo que quizás salga esto? ¿No? Bueno, me parece muy, muy, muy adecuada tu conclusión, y realmente uno cuando ve estas cosas se entusiasma y piensa que podemos tener de alguna manera la lámpara de Aladino y decirnos si esta mujer va a tener o no diabetes gestacional, porque esto es lo que apuntamos. Pero es muy difícil, es muy difícil. Pero quizás Caro nos puede concluir algunas cosas desde la clínica, porque sobre todo la conferencia Frenkel a mí me pareció súper, súper interesante, porque uno como que va cerrando el círculo, ¿no? Va empezando a encajar las piecitas del rompecabezas, y es interesante cuando ella menciona esta diferencia entre las etnias. ¿Por qué? Porque obviamente las etnias, compara con los chinos, sobre todo porque ella es de origen chino, las etnias que tienen que ver con obesidad, como son sobre todo los negros y los hispanos, es los que tienen más predisposición o más tendencia a tener complicaciones, comparado con los chinos, que son más delgados. Entonces, parece como que volvemos a lo mismo, ¿no? Es la diabetes, pero también extremadamente vinculado a la obesidad. ¿Qué conclusión tenés vos al respecto? Sí, bueno, a mí lo que me pareció de la conferencia es que no dijo nada que no sepamos, pero lo acomodó. Pero lo acomodó y lo plantó con evidencia, ¿no? Y con datos que te hacen, digamos, saber que realmente es así. Y en relación a lo que decía Inés, qué difícil es predecir el desarrollo de diabetes tipo 2 cuando el principal predictor, como nos mostraba la doctora Xian, es la ganancia de peso a través de los años y la ingesta calórica. Y entonces, en realidad, si bien hay una predisposición, como sabemos, genética, epigenética, etcétera, los factores medioambientales son tan potentes en definir el desarrollo de diabetes tipo 2 que creo que realmente va a ser difícil encontrar un marcador temprano infalible. Y por otro lado, retomando lo que decía Inés, de que lo que le deberíamos indicar es lo mismo a todas las embarazadas, o a las puérperas en realidad. Esto es cierto, pero la verdad también es cierto que fallamos bastante en la adherencia a eso. Bueno, y no fue tema de este simposio, si bien la doctora Xian lo comentó brevemente, pero tendríamos que pensar en las pacientes que tengan más predisposición al tratamiento también con metformina, que en el estudio de PP
las mujeres con diabetes gestacional fueron las que más se beneficiaron en la intervención con metformina a largo plazo, ¿no? Sí, pero también mencionaste algo que a mí me parece importante rescatar, que cuando haces la conclusión, cuando se refiere a autismo, en algún momento, cuando empezaron a aparecer los primeros datos de autismo, había mucha dudas y tenía que ver con la intervención farmacológica. Claro. Y cada vez que era más demostrado que la relación con autismo está vinculada a hiperglucemia. Si es más temprana, tiene más riesgo, y si es más hiperglucemia, más riesgo de autismo. O sea, como que estamos separando, porque en algún momento también se había postulado la metformina, si eran las madres que habían recibido metformina las que tenían más riesgo de autismo, pero me parece que fue clara la evidencia que mostró, y que lo que tenemos que trabajar es para tratar de evitar la hiperglucemia a lo largo del embarazo, que es lo que relaciona de alguna manera con la presencia de trastornos del espectro autista, no autismo específicamente, ¿no? Y me pareció muy interesante. Bueno, y Magdalena, acá sí tenemos una pregunta de otra integrante del comité, que es la doctora Bertona, que pregunta si en las pacientes que evolucionaron a diabetes 2 y que no lactaron, ¿se conoce o se puede especular cuál es la causa de la no lactancia? Si habrá alguna causa, perdón, me quedé... Si habrá alguna causa que pueda explicar esto. Metabólica, creo que pone ella. Sí, metabólica. En realidad no tienen que ser, en realidad están comparando pacientes que lactaron en forma intensiva, que serían pacientes que solo lactaron, y con mujeres que por ahí hicieron lactancia y fórmula, que no fue lactancia exclusiva. O sea que no son pacientes que tuvieron una dificultad para lactar, sino que son pacientes que no lactaron, no está especificado, ¿no? Pero no creo que tenga relación con un trastorno metabólico de la que no lacta, sino como pasa en todas las situaciones de mujeres que lactan en forma exclusiva y mujeres que usan fórmula adherida, pero no está discriminado eso como en el estudio. Sí, sería interesante. Sí. Perdón, para hacer un pequeño aporte en cuanto al tema lactancia, que eso también siempre es un tema difícil de deslindar. Las mujeres que tienen embarazos más complejos, con prematurez, con cesárea, con distintos factores, eso está asociado a menor tasa de lactancia. Entonces puede ahí haber algún confundidor, pero bueno, no estaban los datos. Sería interesante por ahí ver a largo plazo, ¿no? Si dividirlas y ver cambios de estilo de vida, si eso afecta de alguna manera o está vinculado, porque es muy difícil separar la población, ¿no es cierto? Pero sería interesante ver una intervención con cambios de hábito de vida muy estrictos y ver si la lactancia sigue siendo un factor. Es complejo, la verdad que dividir las aguas es muy complicado. Igual todos los estudios, perdón Cristina, un último concepto, todos los estudios dan a favor de la lactancia, siempre la lactancia en el tiempo que sea, la intensidad que sea, siempre es mejor que nada o que poco. O sea que, bueno, eso tanto para la madre como para el niño, para las dos cosas. Para prevención de diabetes, tanto, sí, absolutamente de acuerdo, así que sí, vamos a favor de la lactancia. Pero tratar de extender, por lo menos de llegar a 6 meses. El 6 meses es un punto de corte bastante repetido, ¿no? De tratar de llegar por lo menos a 6 meses, extender todo lo posible, pero tratar de cubrir primero 6 meses con lactancia. Absolutamente. Bueno, gente, ocupamos más de casi 15 minutos más de lo que teníamos previsto. Les agradezco la presencia. Estamos casi con un poquito menos del número de inicio, pero muchísimos todavía conectados. Me parece que las charlas fueron súper enriquecedoras. Se han metido en terrenos súper difíciles y áridos, así que las felicito porque realmente fue un desafío poder... Nosotros somos clínicos, obviamente. Desarrollar estos temas realmente es complicado para nosotros, pero tenemos que acostumbrarnos a hablar este idioma. No sé, María Elena, si querés hacer el cierre como coordinadora del comité, te cedo la palabra. Bueno, yo la verdad que les tengo que agradecer porque han sido charlas espectaculares, que nos sacan un poquito de lo de siempre, ¿no? de la clínica que ya venimos conociendo. También quiero agradecerle a todos los que participaron en esto y las preguntas que han sido muy enriquecedoras, así que bueno, por mi parte, solo eso, felicitaciones y nada más. ¿Sí? Un beso grande para todos. Bueno,
Chau. Bueno.